En este video presentaremos una introducción a todos los temas de la unidad 3. Si bien son distintos temas, todos tienen algo en común y por eso están incluidos en la misma unidad. Antes de profundizar en ellos, le daremos el contexto en el que aparecen en nuestra cursada. En la unidad 2 vimos cómo organizar y presentar toda la información recogida de las variables estudiadas. Así conocemos la distribución de frecuencias de cada variable en la muestra, o sea, cuál es su comportamiento en ese conjunto de datos. Por ejemplo, qué tipo de modalidades de la variable se encontraron en la muestra y en qué proporción. Las tablas de distribuciones de frecuencia y los gráficos nos muestran esta información. En ese sentido, no son un resumen, ya que presentan toda la información recogida. Pero a la hora de poder describir el comportamiento de una variable en la muestra, para poder comunicarlo, para poder hacer comparaciones, para poder sacar conclusiones, es más práctico tener alguna manera de resumir esta información. Por ello, en la unidad 3 veremos en qué consisten los resúmenes estadísticos. Todas las medidas que presentaremos en la unidad 3 son resúmenes estadísticos. Como su nombre lo indica, resumen la información contenida en las observaciones que se han realizado en los individuos de una muestra. ¿Qué quiere decir esto? Nos da una idea de cómo se presentaron los valores de la variable en esa muestra particular, brindándonos una idea del comportamiento de los datos. Esto nos permitirá no solo caracterizar a esa distribución de frecuencias, sino también hacer comparaciones con otras muestras y sacar conclusiones. Lo que tratamos de hacer es resumir lo que pasó en la muestra con respecto a la variable que nos interesa. La distribución de los casos de una muestra con respecto a los valores de una variable es la distribución de frecuencias. Y esa distribución tiene distintas propiedades o características que vamos a querer describir. Ahora bien, cuando queremos describir algo, generalmente hay distintos aspectos del fenómeno que nos interesan destacar. Usemos, por ejemplo, un ejemplo bien sencillo. Para describir una taza podemos hablar de su color, del material con que está hecha, de su capacidad. La estamos describiendo con respecto a distintos aspectos. Las muestras o conjuntos de datos también tienen distintas propiedades o características que vamos a querer describir y vamos a tener resúmenes estadísticos que nos describan cada una de estas características de las muestras. Se pueden dar cuenta que en esta parte de la materia estamos trabajando los temas que corresponden a la estadística descriptiva. En el texto de Botella, al final del capítulo 2, en la página 65, se encuentra una descripción de las propiedades de las distribuciones de frecuencia. Allí se mencionan 4 propiedades, que son las que veremos en la cursada. Estas son la tendencia central de los datos, la variabilidad del conjunto de datos, la simetría y la kurtosis. La primera propiedad a describir es la tendencia central de los datos. Resume en un solo valor de la variable la tendencia general que se observa en la distribución de frecuencia. Son una síntesis de cómo se presentó una variable en un conjunto de datos. Los índices que utilizamos para obtener este valor general se llaman medidas de tendencia central, y son la moda, la mediana y la media. Están tratados en el capítulo 4 de Botella. La moda indica el valor o modalidad de la variable que más se presentó en un conjunto de datos. Por su parte, la mediana informa cuál es el valor que ocupa una posición central determinando 2 subconjuntos de valores de la variable, el de los valores menores que ella y el de los valores que son mayores que la mediana. Cada uno de estos subconjuntos tiene una frecuencia que no supera la mitad del tamaño de la muestra. Y finalmente, la media, que es un promedio como el que todos conocemos
conocemos y que seguramente alguna vez utilizaron para resumir sus notas en la escuela. La variabilidad del conjunto de datos es otra característica importante a considerar en una distribución de frecuencias, ya que los casos evaluados pueden ser más o menos parecidos en la variable que estamos estudiando. Esta propiedad nos indica cuánto difieren los valores entre sí. Entonces refiere al grado de concentración de las observaciones. Acá hay dos ejemplos. Podemos ver en el primero que las caritas son más parecidas entre sí en cuanto a la variable color. Casi todas son amarillas. En el segundo grupo hay más diversidad de colores. Las caritas se presentan en distintos colores. En el primer caso decimos que hay menor variabilidad, o sea, mayor concentración de los casos en uno o unos pocos valores de la variable. Los casos son más homogéneos o parecidos entre sí, con respecto a la variable estudiada. En el segundo caso, hay mayor variabilidad, es decir, mayor dispersión de los casos en el recorrido de los valores de la variable. Los casos son más heterogéneos o diferentes entre sí con respecto a la variable que estamos estudiando. La variabilidad del conjunto de datos se cuantifica con las medidas de variabilidad, por supuesto. Algunas de estas medidas se refieren al grado de concentración de las observaciones en torno a la media o promedio. Es decir, si los casos son más o menos parecidos al valor informado como promedio. Estas medidas son la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Otras medidas de variabilidad no toman como referencia a la media. Por ejemplo, la amplitud total, la amplitud semi-intercuartil y la entropía. Las medidas de variabilidad se encuentran desarrolladas en el capítulo 5 de Botella. Existen otras medidas que se refieren a la forma de la distribución de frecuencias. Estas son la simetría y la kurtosis. La simetría hace referencia al grado en que los datos se reparten equilibradamente por encima y por debajo de la tendencia central, mientras que la kurtosis expresa el grado de apuntamiento de la curva que representa a la distribución de frecuencias. Estas medidas serán trabajadas más adelante y se desarrollan en el capítulo 7 de Botella. Finalmente, entre los resúmenes estadísticos tenemos las medidas de posición. En este caso se trata de índices diseñados para revelar la situación de una puntuación con respecto a su grupo de referencia e indican qué porcentaje de casos de la muestra queda por debajo de un valor determinado de la variable. Estas medidas también pueden ser utilizadas para caracterizar a las distribuciones de frecuencia. Por ejemplo, indicando qué valores de la variable son los que dividen la distribución en 4 subconjuntos, tales que la frecuencia de cada uno no supere a la cuarta parte del tamaño de la muestra. Es decir, podemos conocer cuáles son los valores de la variable que dividen a la muestra en 4 grupos. Por ejemplo, si se trata de un test de atención, podríamos dividir a la muestra de evaluados en 4 grupos según su nivel de atención. El primer grupo contiene al 25% de los casos con valores más bajos en atención. El segundo grupo contiene el 25% de los evaluados con un valor un poco más alto de atención. Y así sucesivamente con el tercero y el cuarto grupo. Este último grupo tendrá el 25% de los casos con los valores más altos de la variable atención. Las medidas de posición serán tratadas más adelante y se encuentran desarrolladas en el capítulo 3 de Botella. Cerramos esta exposición con un ejemplo de cómo se caracteriza una distribución de frecuencias. Vamos a estudiar el comportamiento de la variable puntaje en un test de creatividad en 2 muestras de individuos de 9 personas cada una. En la primera muestra encontramos que los sujetos obtienen
los siguientes puntajes que se presentan a continuación. El valor más bajo observado fue 32 y el más alto fue 40, mientras que en la segunda muestra los puntajes van desde el 24 hasta el 40. Ahora vamos a describir la distribución de frecuencias de la variable puntaje en el test de creatividad de la muestra 1. Si queremos resumir en un solo valor que sintetice el rendimiento del grupo en el test, tendríamos que utilizar las medidas de tendencia central. Vemos que en la primera muestra las tres medidas de tendencia central coinciden. La media, la moda y la mediana obtienen el mismo valor, que es 36. «36» es el valor de la variable que se presentó con mayor frecuencia. Además, es el que divide a la distribución en dos, dejando por debajo y por encima el 50% de las observaciones. Y también es el promedio. Con respecto a la variabilidad, podemos obtener alguna de las medidas que cuantifican esta característica. En este caso, obtuvimos la desviación típica. Esta medida nos informa que los valores se alejan 2,3 puntos en promedio de la media. Finalmente, observamos la forma de la distribución y podemos ver que esta distribución es simétrica, ya que los casos se concentran en torno al valor promedio. Ahora comparamos con lo que se observa para la distribución de frecuencias de la variable puntaje en un test de creatividad en la muestra 2. En este caso, las medidas de tendencia central no coinciden. El valor que más se repite es 40. El valor 40 es la moda, entonces. La mediana es 39, mientras que la media es 36. Podemos decir que ambas muestras tuvieron el mismo puntaje promedio en el test de creatividad, pero difieren en la moda y en la mediana, siendo la muestra 2 la que presenta los valores más altos para estos índices. Esta distribución es más variable que la de la muestra 1. Su desviación típica es 5,6 puntos y quiere decir que los valores se alejan 5,6 puntos en promedio de su media. Esta comparación la podemos realizar porque ambas distribuciones tienen la misma media. Podemos ver que hay más heterogeneidad de puntajes en la muestra 2. Mientras que en la muestra 1 los individuos tuvieron puntuaciones más parecidas en el test de creatividad. Cuando se avance más en el conocimiento de estos temas, podrán notar que la media obtenida es más representativa de los datos de la muestra 1 que de la 2. Es decir, que 36 representa mejor a los puntajes de la muestra 1 que a los de la muestra 2. En cuanto a la forma de la distribución, podemos ver que la segunda distribución es asimétrica negativa, ya que los casos se concentran en torno a los valores más altos de la variable por encima del promedio. Por lo tanto, podemos ver que estas dos muestras también se diferencian en esta característica. En el transcurso de la unidad 3, veremos en qué consisten cada uno de estos índices en profundidad y cómo se obtienen. Podrán volver luego a este ejemplo para comprenderlo mejor. La idea es solo presentarlos y mostrar cómo cada uno describe un aspecto distinto de una distribución de frecuencias. Hasta aquí hemos presentado todos los resúmenes estadísticos que trataremos en la materia y, como ya dijimos, serán trabajados en esta unidad 3. Muchas gracias por la atención.